A continuación vamos a referirnos a los subtipos de receptores muscarínicos. En primer lugar, debemos indicar que las acciones muscarínicas de la acetilcolina se producen cuando este neurotransmisor toma contacto con los receptores que reciben el nombre de receptores muscarínicos. En los mamíferos se han podido detectar con claridad 5 subtipos de receptores muscarínicos, denominados con la letra M mayúscula M1, M2, M3, M4 y M5. De estos 5 subtipos de receptores muscarínicos, nosotros nos vamos a encontrar que desde el punto de vista del trabajo práctico que nos compete, hay 3 subtipos de receptores muscarínicos de importancia, a su vez 2 de los cuales son los más relevantes. De importancia tenemos el M1, el M3 y el M2. El M1 y el M3 se caracterizan por ser receptores que están acoplados, como ya sabemos, todos los receptores muscarínicos se caracterizan de estar acoplados con proteína G. En este caso, la proteína G para M1 y M3 es el mismo tipo de proteína, que es la Q11. De esta manera, cuando nosotros tenemos la interacción de la acetilcolina con este tipo de receptores M1 o M3, el proceso de acoplamiento a través de la GQ11 en ambos subtipos de receptores promueven de esta manera la activación de la fosfolipasa C y el consecuente aumento por la degradación del fosfatidil de membrana inositol difosfato se da origen por medio de esta enzima al denominado IP3, inositol trifosfato, y al diacilglicerol. De esta manera, el IP3 se caracteriza fundamentalmente por promover la liberación de calcio del retículo endoplásmico y el diacilglicerol fundamentalmente por la activación de una proteína quinasa C. El aumento del calcio intracelular, ya sea por el estímulo de la acetilcolina sobre M1 o sobre los receptores muscarínicos M3, va a promover una serie de acciones intracelulares muy relevantes que en el caso sobre todo de M3, este incremento del calcio va a promover en el músculo liso un aumento de la contracción, y esto se detecta en prácticamente todos los músculos lisos, es decir, a nivel de distintas vísceras. Entre ellas podemos decir que con alta relevancia es la contracción del músculo detrusor de la vejiga, que va a ser el músculo clave para la micción. Con respecto a los receptores muscarínicos del subtipo M2, debemos decir que estos receptores se ubican desde el punto de vista de nuestro trabajo práctico fundamentalmente en el corazón, a distintos niveles cardíacos, tanto a nivel auricular como ventricular, y entre las cosas que debemos recordar está en primer lugar el acoplamiento. ¿Cómo se acoplan los receptores M2? Estos receptores muscarínicos se acoplan, por supuesto, a través de una proteína G, que en este caso es una GI o G0. De esta manera se produce un fenómeno de inhibición de la adenilciclasa, que esto lleva
a una disminución de las concentraciones del AMP cíclico. También se produce una acción de activación sobre los canales de potasio de rectificación, como también una inhibición de los canales de calcio regulados por voltaje. Todos estos fenómenos conllevan a un fenómeno de hiperpolarización de las células cardíacas e inhibición de las mismas. De esta forma nos vamos a encontrar que el estímulo de la acetilcolina a nivel cardíaco sobre el nódulo sinusal promueve la lentificación de la despolarización espontánea, hay una significativa hiperpolarización y esto se detecta fundamentalmente como un fenómeno cronotrópico negativo, es decir, una disminución de la frecuencia cardíaca, que es una de las acciones fundamentales y típicas de la acetilcolina a nivel cardiovascular. Por otro lado, sobre el nódulo auriculoventricular hay acciones colinérgicas muscarínicas vía M2 también muy importante que dependen de la disminución de la velocidad de la conducción sobre este nodo. Esto es de alta relevancia en explicar también de alguna manera el fenómeno bradicardizante y esta acción sobre el nodo auriculoventricular lo vamos a detectar como un fenómeno en alguna medida indirecto de la acción de los digitálicos que disminuyen la frecuencia cardíaca por un incremento de la acción colinérgica sobre el nodo auriculoventricular. A la inversa, muchos fármacos que bloquean este receptor, fármacos con acción atropínica, pueden generar el efecto opuesto, es decir, un aumento de la velocidad de conducción AB y de esta manera promover un incremento del pasaje de impulsos de aurículas a ventrículos con las consecuencias que se analizarán en detalle en farmacología 2 cuando se vean drogas cardiovasculares para entender este fenómeno eventualmente proarrítmico.